Hola, un saludo muy especial, como siempre, a los amantes de las plantas, a los seguidores. Muchas gracias por ver los videos completos. Sígalo haciendo que nos ayuda mucho. Hoy voy acá a responder una pregunta que me hacen mucho, sobre todo las personas que tienen plantas y muchas veces no saben qué hacer con ellas. Bueno, ¿qué hacemos con las plantas? ¿Cómo saco un extracto? ¿Cómo las guardo? ¿Cómo las conservo? ¿Cuáles se pueden guardar? ¿Cuáles no? ¿Cómo hacemos? ¿De qué forma las guardamos? Entonces aquí voy a tratar con unos ejemplos y con planticas que tengo y algunos vehículos que los llamo yo vehículos donde podemos poner las plantas para que nos transporten las propiedades, de contarles cuáles son las alternativas, ¿cierto? Primero que todo, pues cuando las plantas son perennes, se hacen las cosechas en menguante, preferiblemente. Si las plantas son perecederas, casi que en el momento en que se necesiten, ojalá pues en la mañana que tienen un poquito más de poder y al final de la tarde también. Bueno, hoy entonces tenemos aquí yo les tengo unos ejemplos de hierbas. Esta hierba está fresca, por ejemplo, esta es una lavanda que está fresca. Voy a empezar como desde lo más simple a lo más complejo, ¿cierto? Es decir, cortarla bien, simplemente hacer un morrito, un ramito con ellas, de manera que no nos queden muy juntas las hojas en el centro del morrito, del, del, de este moñito que estamos haciendo, el ramito. Entonces aquí simplemente lo cogemos que nos queden separaditas, tirando hacia afuera, ¿sí? Y lo podemos amarrar. Amarramos simplemente y lo vamos a colgar en un lugar donde haya sombra. Aquí simplemente estoy mostrando cómo más o menos. Esta es la primera forma, la forma más simple de usted poner a secar una planta. Después las puede usar ya deshidratadas. Es decir, es preferible que usted las coja y las deshidrate que deje que se acaben en la misma planta. Bueno, primera forma que tenemos. Después de este paso ya tenemos las plantas deshidratadas. Aquí tengo un cidrón que está ya deshidratado. Hay plantas que deshidratándolas pierden un poquito. O sea que es importante conocer sobre un poquito de plantas al respecto de cuáles podemos poner deshidratadas y cuáles no. O sea, es preferible deshidratarlas siempre. ¿Por qué? Porque no nos van a propiciar el desarrollo de bacterias, de hongos, ¿sí? Porque nos va a ocupar menos volumen, ¿sí? De si, por ejemplo, incluso en una infusión, si trabaja con hierbas frescas, digamos en este caso este romero, lo que me quepa de romero en una cucharada sopera, ¿cierto? Eso es una taza, eso es una infusión, ¿sí? Pero en el caso de la hierba deshidratada, en este caso, por ejemplo, el cidrón, es la mitad de la cucharada, lo que me quepa de hierba fresca, media cucharada sería una taza. Entonces, primero, en infusiones podemos hacerlo, en tés, infusiones, o sea, hay infusiones y hay también el término que llamamos decocción. ¿Qué es decocción? Es básicamente poner las hierbas frescas o hierbas secas y dejarlas servir entre 5 y 10 minutos, y 30 minutos. Eso ocurre en el caso de las cortezas, de las raíces o de plantas que estén muy duras. Bueno, entonces el primer paso podría ser deshidratarlas y listo, nosotros podemos coger esta hierbita de cidrón, tenerla en un frasco de vidrio guardadita y simplemente hacerme una bebida cuando yo quiera, me hago una bebida, me hago una infusión. Alternativa número 2 con las hierbas secas, tengo un recipiente preferiblemente de vidrio, ¿cierto? Pongo las hierbas ahí, aquí en este caso voy a utilizar entonces vehículos. Esta es otra técnica que es la segunda técnica más fácil, es la maceración. Yo pongo las hierbas en mi frasquito, sin que las apelmace mucho, ellas no pueden quedar ni muy sueltas, tampoco muy comprimidas, no, que haya espaciecito para el vehículo. Entonces, ¿qué vehículos podemos usar? Ya tenemos el frasquito. Bien, ¿qué vehículos podemos usar? Podemos usar aceite. En este caso voy a hacer un ejercicio con aceite, simplemente echarlo ahí, es una técnica muy fácil. Podemos usar alcohol. Aquí tengo una muestra de una maceración que tengo en alcohol. Maceración en este caso no es machacar, es dejar reposar. Pero puedo tener vehículos.
Entonces, aceites, alcoholes, agua, glicerina, miel, vinos, vinagres. Podemos meter las plantas, poner las plantas a hacer pestos, ¿cierto? Con aceiticos, usar la albahaca, usar las semillas del hinojo. Entre otras cosas eso, por ejemplo el hinojo, que es de las apiáceas, son las que pierden mucho cuando se deshidratan. Esa es una planta que no es conveniente pues deshidratarla porque vamos a perder todo el poder de ellas. Aquí tenemos entonces una muestra de los vehículos que podemos tener para las plantas. Recuerden entonces miel, vinagre, vinos, alcoholes, aceites. Bueno, vamos aquí a hacer el ejercicio de meter en este caso vamos a hacer esta maceración de este sidrón en aceite. Aquí me quedó faltando aceitico. Voy a llamar allí a la auxiliar que me traiga un poquito de aceite. Bueno, esto básicamente es que el aceite quede siempre por encima de las hierbas, ¿cierto? Eso es importante, que el aceite quede por encima de las hierbas para que no nos genere los hongos. Bueno, podemos usar también las hierbas frescas. En las hierbas frescas es más peligroso si me quedan las hierbas acá, porque ellas como tienen agua, tienen humedad, entonces lo más probable es que le dé hongos. O sea que siempre vamos a tratar de que el aceite nos quede. Yo voy a llamar allí a un auxiliar medio del me hace el favor, Claudia, me llena esto por acá de aceitico. Bueno, mientras tanto, entonces les voy a explicar de las otras dos maceraciones, muchas gracias. Voy a explicarle, sí, completico, explicarles un poquito. En esta, por ejemplo, eché el romero en alcohol, ¿cierto? Y tiene unos visos como pasteles, como blancos, ya dejó de ser translúcido. ¿Por qué? Porque le eché contenido de agua destilada. Entonces esto tiene hidrolato, aguas destiladas. Usted lo puede hacer en su casa también, simplemente echando el romero en alcohol, echando cualquier planta que necesite en alcohol, pero con unos porcentajes adecuados de aguas destiladas también. Puede usar aguas lluvias, también se pueden usar aguas lluvias. O se pueden usar aguas, pero que no vayan a ser aguas cloradas. En este caso tenemos, por ejemplo, también el aceite. Muchas gracias. Bueno, aquí ya estamos llegando como al volumen deseado. Ahí estamos más o menos en el nivel ya que tenemos. En el caso de los aceites, esto se demora por ahí un mes y medio. En el caso de los alcoholes se demora unos 15 o 20 días. Lo mismo que en el caso de los vinos en el vinagre. También lo podemos hacer con miel. Podemos hacer con miel y en ese también se demora un mes o mes y medio. Hay unas formas de calentar un poquitico en aceite, pero no se debe dejar hervir el aceite. Aquí tengo unos ejemplos de las extracciones que nosotros hacemos. Nosotros ponemos simplemente las plantas en miel y tenemos un poderoso saucomiel. Esta es una tintura, por ejemplo, de caléndula que la hacemos como, así como hicimos esta de romero. Ponemos las plantas en alcohol con un porcentaje de aguas destiladas y en 15 días o 20 días tenemos las tinturas hechas. Tenemos los aceites, que en este caso pues les muestro uno de los que tenemos para afecciones respiratorias y dolores musculares articulares. Entonces aquí pongo las plantas, pongo el nivel del aceite más arriba de las plantas y espero más o menos mes y medio o 2 meses y ya tengo el especial aceite. Es otra forma de hacerlo. Tenemos un extracto, este sacado al vapor, que es en nuestro alambique, que es uno de los ejercicios que hacemos aquí. Este es un sistema muy simple que también lo puede hacer usted en su casa. Yo le enseño cómo lo hace. Bueno, y por último tenemos aquí un aceite ingerible de sidrón. ¿Cómo hacemos este? Lo hacemos simplemente, ponemos el sidrón en alcohol y con un porcentaje de aguas destiladas. Y una vez esperamos los 15 o 20 días, filtramos, sacamos el alcohol y cuando nos queda una resina que es todo el poder del sidrón, le agregamos un poquito de aceite. Y así lo volvemos ingerible para personas que no soportan el alcohol. Bueno, así que aquí tiene muchos ejemplos
de cómo puede usted conservar las plantas. Las puede conservar en miel, en vinagre, en glicerina, en agua, en aceites, en alcoholes deshidratadas, las puede pulverizar, las puede colgar y tener a la sombra y guardarlas. Así que hay muchas formas en que usted pueda sacarle y tener, guardar sus plantas para que no las pierda. Es preferible, como le digo, cosechar siempre es un ejercicio que tenemos que hacer. No deje perder sus plantas. Ahí tiene un poder tremendo, tremendo con ellas. Así que bueno, cualquier consulta que tenga al respecto, por aquí lo podemos atender también. Yo le enseño a hacer cualquiera de estas cosas, si quiere, o le puedo mandar cualquiera de los productos porque tenemos un vademecum de más de 60 plantas a su servicio. Bueno, tenemos entonces que muy fácilmente, así mire, en 5 minutos puse a hacer un macerado de, de sidrón, un aceite maceradito de sidrón, que estará también en un vademecum a su servicio dentro de mes y medio. Bueno, me despido entonces dándoles mucho ánimo al respecto de que ustedes pueden tener sus plantas, pueden conservarlas y hagan uso de ellas, que las plantas son muy poderosas. Bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Chao.